Imagínate esto. Abril de 2025, Jerusalén. Mike Huckabee acaba de presentar sus credenciales oficiales como el nuevo embajador de Estados Unidos en Israel. Ajá, un momento bastante importante. Claro, y frente a las cámaras, pues uno esperaría el típico discurso diplomático, ¿no? Ese que cualquiera que siga la geopolítica ya se sabe de memoria. Ya sabes, compromisos de seguridad, alianzas comerciales, estabilidad regional. Lo estándar, digamos. Exacto, lo estándar. Pero en lugar de eso, el discurso da un giro que de verdad parece sacado de otro siglo. Huckabee declara públicamente que su cargo no es una posición política. ¿No? No, dice que es una, y cito textualmente, asignación divina. Además afirma que el pueblo judío es lo que le da sentido a su propia fe cristiana. Wow. Y, a ver, el peso de esas palabras es gigantesco si analizamos de dónde vienen. Porque, claro, no es un comentario cultural ahí aislado. Viene de un expastor protestante que ahora mismo representa la superpotencia militar más grande del planeta. Sí, no es cualquier persona. Exacto. Y si miramos las cifras demográficas, la postura de Huckabee en realidad refleja la de unos 100 millones de estadounidenses. 100 millones que se identifican como protestantes evangélicos. Que es un número brutal. Es un montón de gente. Y de ese grupo, un abrumador 82% de los evangélicos blancos cree que el derecho de existir del Estado de Israel no viene de la ONU, o sea, ni del derecho internacional. Sino de Dios. Sí. Creen que es un mandato directo emitido por Dios. 82%. O sea, estamos hablando de un bloque de votantes que literalmente puede poner o quitar presidentes basándose en un texto sagrado. Totalmente. Y bueno, la misión de nuestra inmersión de hoy es precisamente conectar los puntos de este rompecabezas histórico. Vamos a explorar algo que podríamos llamar el Código Scofield. Me gusta el nombre. Si es que vamos a ver cómo un abogado con un pasado, francamente, muy oscuro, logró alterar la política exterior moderna usando solamente los márgenes de una Biblia. Pero a ver, antes de entrar de lleno, creo que es imperativo hacer una aclaración crucial para quienes nos escuchan. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Dado que hoy vamos a analizar la intersección directa entre política internacional, teología y, bueno, el conflicto en el Medio Oriente, es fundamental establecer que este espacio mantiene una neutralidad absoluta. Así es, cero sesgos. Exacto. No tomamos partido, no avalamos ninguna postura política y, por supuesto, no validamos ni atacamos ninguna doctrina religiosa. Nuestro trabajo aquí es reportar de manera imparcial los hechos históricos y los datos de las fuentes que estructuran este fenómeno. Tal cual. El objetivo es diseccionar los engranajes. Entender cómo funciona este sistema de creencias y por qué impacta el mundo real de manera tan profunda. Comprender el mecanismo, no juzgarlo. Exactamente. Y a mí me parece que la mejor analogía para esto es un tablero de ajedrez. A ver, cuéntame. O sea, los políticos en la superficie creen que están jugando una partida geopolítica súper moderna, pragmática, moviendo piezas por petróleo o alianzas. Pero en realidad, parece que están siguiendo las reglas de un manual de profecías milenarias. Es una excelente forma de verlo. Y para entender lo asombrosa que es esta alianza moderna entre cristianos evangélicos e Israel, pues primero tenemos que mirar el espejo retrovisor. Porque la historia nos muestra que esta relación fue diametralmente opuesta. O sea, opuesta total durante casi 2000 años. De hecho, el cristianismo histórico fue la principal fuente de persecución, ¿no? Sí, el contraste es abismal. Si retrocedemos a los primeros siglos del Imperio Romano, particularmente después del Edicto de Milán. Que es cuando el cristianismo ya empieza a ser la religión oficial, digamos. Exacto. Cuando se consolida en el poder imperial, se desarrolla una doctrina muy específica. Se le conoce como la teología del reemplazo. Teología del reemplazo. Ok. La idea central, que fue promovida por figuras inmensamente influyentes como San Juan Crisóstomo, era que la Iglesia había reemplazado al pueblo judío en el plan de Dios. ¡Wow! Y claro, bajo esa lógica teológica, se les asignó una culpa colectiva y eterna. Y, a ver, esa no era solo una idea que se debatía a puertas cerradas en los monasterios. Era prácticamente política pública. Funcionó como el marco ideológico para atrocidades súper reales en Europa. Sí, atrocidades tremendas. Hablamos de las masacres durante las cruzadas, la expulsión de poblaciones enteras de países como Inglaterra, o bueno,
cómo durante el horror de la peste negra se corrió este rumor letal de que las comunidades judías estaban envenenando los pozos. Claro, el antisemitismo era básicamente una institución y estaba respaldada por el monopolio eclesiástico de la Iglesia Católica, que en ese momento controlaba no solo la política, sino el acceso a la información. Porque la Biblia estaba en latín y bajo llave. La gente común no podía leerla. Precisamente, la interpretación del texto sagrado era exclusiva del clero, y desafiar eso, bueno, era una sentencia de muerte. Literal. Literal, o sea, Jan Hus fue quemado vivo en la hoguera solo por sugerir que la autoridad recaía en la Biblia y no en los obispos. El control de la narrativa era total, hasta que llegamos al gran punto de ruptura en el siglo XVI, la Reforma Protestante. Es fascinante porque, si lo piensas en términos de programación moderna, lo que hizo Martín Lutero con la Reforma fue básicamente volver la religión código abierto, open source, ¿no? Totalmente, me encanta esa comparación. Es que al traducir la Biblia al alemán, le quitó el candado de propiedad exclusiva. Permitió que cualquier individuo pudiera, digamos, descargar el texto en su propio idioma, leerlo e interpretarlo en su casa sin intermediarios. Sí, democratizó la lectura. Pero aquí hay algo que me genera muchísimo ruido y seguro a quienes nos escuchan también. Se sabe históricamente que el propio Lutero escribió textos virulentamente antisemitas al final de su vida. Sí, textos muy oscuros. Entonces, si la raíz del protestantismo compartía ese mismo prejuicio medieval, ¿cómo diablos pasamos de ahí a un movimiento masivo moderno que cree que proteger a Israel es su deber sagrado? Es un salto enorme. Es el gran giro de esta historia. El mecanismo clave no fue lo que Lutero pensaba, sino la herramienta que él liberó. La Biblia en manos de la gente. Exacto. Al democratizar la lectura de la Biblia, la Iglesia perdió el control de cómo se interpretaban las metáforas, y empezaron a surgir miles de corrientes diferentes. Sin embargo, para que esta corriente específica del sionismo cristiano naciera, pues se requería un catalizador emocional a nivel social. Un trauma colectivo, digamos. Exactamente. Y eso ocurrió en el siglo XIX. Europa venía de las guerras napoleónicas, el continente estaba devastado, la devolución industrial generaba una dislocación social inmensa. Las ciudades estaban colapsando, la gente emigrando. Sí, y había una sensación palpable de caos. La gente sentía que era el fin del mundo. Y claro, cuando el presente es un desastre absoluto, la gente busca desesperadamente que alguien les explique cuál es el plan, que les diga que hay un orden detrás de todo ese sufrimiento. Y justo en medio de ese pánico existencial, aparece la figura de John Nelson Darby. Ok, ¿quién es él? Era un clérigo y teólogo irlandés que lideraba un movimiento llamado los Hermanos de Plymouth. Darby observó todo este caos y estructuró una teoría teológica asombrosa para darle sentido a la historia. Se llama dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Suena denso. Suena súper académico, sí. Pero su innovación fue leer la Biblia, especialmente los libros proféticos y el Apocalipsis, con una literalidad extrema. Rechazó de tajo 1900 años de tradición católica y ortodoxa que leían esos textos como simples alegorías espirituales de la lucha entre el bien y el mal. Vale, pero ¿cómo funciona exactamente este dispensacionalismo en la práctica? Para que sea fácil de entender. Imagina que la historia de la humanidad es un videojuego estructurado en 7 grandes niveles, o dispensaciones en sus palabras. Ok, 7 niveles. Anotado. Según Darby, Dios interactúa con la humanidad de manera diferente en cada nivel. Actualmente, según su teoría, estamos en el 6º nivel. Ya casi al final. Exacto. El 7º y último nivel es el clímax. Es el regreso de Cristo a la tierra para gobernar en una era de paz de 1000 años. Pero Darby estableció que para que el juego pase del nivel 6 al nivel 7, hay un requisito técnico indispensable. Un requerimiento del sistema. Sí, una especie de interruptor histórico que debe ser encendido sí o sí. Y ese interruptor es el regreso físico de los judíos a Palestina. Exactamente.